Ok, bien, saludos a todos los amigos del Centro Educativo Shoresh. Les habla el More Eliezer directamente desde el Centro Educativo Shoresh en la ciudad de Cleveland, Ohio. Y estamos ofreciendo una serie gratuita de varias clases en honor a Maritza Cortés. Maritza es una amiga personal, una amiga de la familia, una persona la cual ayer pues deseamos muchas bendiciones, muchas transferencias, mucha parnasá, mucha salud en su vida, su familia. Y pues es una mujer que tras bastidores ha sido de enorme ayuda y apoyo para nosotros en el centro, que lleva ya cerca de un poco más de 13 años, eh, pues tocando temas primeramente del judaísmo, y luego nos hemos mantenido en el tema de las ciencias bíblicas, pero desde un sabor y temáticas mayormente relacionadas al judaísmo. No realmente nos adentramos en temas relacionados al cristianismo, eh, sino más bien tenemos todo un mundo de clases y de videos que pues seguimos subiendo, que los tenemos ya pregrabados, cursos los cuales ofrecemos y los cuales están disponibles, y también varios libros en PDF que también pues más adelante de alguna forma vamos a promocionar. Eh, y de libros mayormente de texto de los distintos cursos que hemos dado. Ayer tuvimos una introducción de varios eruditos que hemos utilizado para crear pues esta serie. Usualmente estamos entre 22 a 30 eruditos por curso que utilizamos, y en la primera clase mayormente damos el nombre, los libros, algunos tienen blogs, otros tienen papeles académicos, en Gestor, en Academia, distintos recursos académicos. Así que eso, ayer estuvimos hablando un poco de eso. Hoy continuamos con el desarrollo del hebreo, con el desarrollo de las lenguas acadias y también de aquellas de lenguas ugaríticas, ¿no? Y como dijimos ayer, unas se desarrollan en el lado del este, mayormente el acadio y el arameo, y más hacia el mar Mediterráneo, en el noroeste mayormente, encontramos pues el ugarítico, y encontramos lo que va a ser las lenguas paleocananeas y el desarrollo hacia el hebreo. Cuando decimos hebreo, pues tenemos que tener un poco de cuidado, porque a veces identificamos el hebreo como eh, o lo confundimos con el paleo-cananeo, lo cual hubo varias transiciones dependiendo y hubo préstamos, ¿no? Tanto de las lenguas egipcias como al menos en caracteres. Un ejemplo de esto tenemos la letra Ayin, que está formada por un ojo. En hebreo tiene el valor de 70, es equivalente a la letra 7, la letra Zain, que significa arma o una herramienta. Y sin embargo, su origen a pesar de que estamos hablando del hebreo como una influencia, un derivado de lenguas paleocananeas y también del ugarítico, y de la influencia fenicia en el norte de la costa del Mediterráneo. Esto es realmente pues muy importante para nosotros poder entender cómo es que se desarrolla eh, todos los elementos que luego se van a sumar
para poder tener el texto bíblico, ¿no? Mucho después. Pero es vital que primero tengamos un entendimiento de cuál es el desarrollo de estas lenguas para luego ingresar en cómo se organizaron, cómo se estructuró, cómo se creó una profesión de sferín o diríamos, de escribas, los cuales es una clase muy interesante y vamos a ver muchas cosas y muchos de estos desarrollos que son vitales para nosotros entender. Bueno, quisiera que vayamos al primer slide y aquí vemos un pedazo de vasija o más tarde a esto se le llama un ostracón, aunque no del todo cumple con la función para la cual se escribía sobre un ostracón o un pedazo, una pieza, como para enviar un recado, un mensaje, un saludo, una solicitud informal con alguna persona. Y vemos aquí mayormente el abecedario. Y vemos una especie de Aleph Bet o Aleph Tab, que lo vemos aquí. Algo que es sumamente relevante y que es sumamente importante es que la lengua franca del periodo de bronce, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando, alrededor de 1200 años antes de la era común. Estamos hablando del final de la era de bronce, donde sucedieron una gran cantidad de eventos que todas se sumaron para traer un caos en toda la región. Hubo un caos en el Levante, hubo un caos en la costa del Mediterráneo, hubo un caos también en el norte de la costa de África, y vemos que hubo una salida de lo que se llamó los pueblos del mar o la gente de los mares, los pueblos del mar. Y hay ciertas teorías, una de las más, diríamos, más estudiadas y que un poco más tiene de peso, es en la que encontramos también invasores, o la palabra filistín o pilistín, o lo que evoluciona a ser filisteos, y vemos la llegada de pueblos desde Macedonia y desde el mundo que luego, muchos siglos después, se va a llamar el mundo griego. Vamos a ver esa influencia en la escritura, en vasijas, en la forma muy típica de estas culturas que van a impactar también a los pueblos cananeos. Y este curso está ligado a un curso muy largo que dimos y que lo estamos todavía ofreciendo, curso como de 20 lecciones de casi 2 horas, son como unas 40 horas de cursos sobre la existencia o no de Moisés y el desarrollo y cuándo realmente se escribe la Torá. Ese fue un curso. Pero dentro de ese curso dejamos estas clases como para pues hacer este homenaje a Marisa Cortés, y es lo que estamos dando gratuitamente en este momento. Esto es muy importante porque tenemos escrituras de gran importancia, como lo fue la colección de las cartas de Amarna, la cual, esto es muy interesante porque fue escrito en acadio. Esto es significativo debido a que, al igual que como dijimos ayer, que el inglés hoy es una lengua internacional, pues siempre ha habido este fenómeno, ¿no?, de que el poder cultural y político, el imperio, a veces no es que sea el imperio más fuerte,
sino que lo fue en un momento, pero luego su influencia, al menos en la parte lingüística, en la parte cultural, se sostiene, se mantiene. Y esto es sumamente importante. Eso lo vemos también, qué pasó con Alejandro el Grande. Los griegos, los macedonios conquistaron básicamente el mundo. Luego llega a Roma, sin embargo, se queda el koiné, el siriaco, influencias también en el copto se quedan dentro de el mundo y la literatura, ¿no? Lo mismo vemos aquí las cartas de Amarna, que aunque las cartas Amarna son las cartas de los faraones, sin embargo, estuvieron escritas en acadio, que no era la lengua que se hablaba en el antiguo Egipto. También tenemos que la lengua franca del periodo de hierro, y esto es después de los 1200, estamos hablando, termina la era de bronce y comienza otra era, es la era de hierro. Sin embargo, vamos a ver ahora que la influencia de la lengua franca ya no es el acadio, sino es el arameo. Sabemos esto por la data arqueológica de las cartas de Amarnas, lo cual es la colección de correspondencia entre los reyes y faraones de Egipto con reyes cananeos. Una de las razones por las cuales tocamos esto en el curso relacionado a Moisés es porque el tiempo, el marco de referencia que la Biblia hebrea le da a el asunto o diríamos la puerta de tiempo que los eruditos han dado desde las más tardías hasta las más tempranas, cae más o menos, cae ahí a casi el final de la era de bronce y principio de la era de hierro. Y esto es fundamental porque si la Torá nos habla de que la ley fue escrita, de que fue grabada en piedra, todo este tipo de elementos hay que considerarlos a la luz de cuán evolucionado estaba en Egipto el asunto de la escritura. Y vamos, estas clases vamos a hablar precisamente, y esto es un dato fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque las escrituras pueden decir ciertas cosas, pero la data que tenemos filológica y en la escritura tiene que hacer un matching, tiene que corresponder, dejando un espacio, ¿no? Un espacio de flexibilidad, pero debería de corresponder hacia la data que tenemos en Egipto de la habilidad de escribir y en qué lengua se va a escribir, y el pueblo que sale de Egipto, en qué lengua se desarrolla, nace, crece por generaciones. Así que esto es muy, muy importante desde un punto de vista crítico, ¿no? Crítico textual. Así que estas cartas fueron escritas en acadio, la carta de los faraones, y hubo escuelas de escribas desde el tiempo de los sumerios y los egipcios. Y claro, estos son dos, como vimos en el mapa ayer, estos son dos imperios enemigos. Uno empuja hacia el Mediterráneo en conquistar los babilonios, y el imperio egipcio hacia el norte. Pero durante este tiempo estaba realmente los hititas, estamos hablando ahora del tiempo de Ramses II, es un tiempo donde la tierra de Canaán y los pueblos cananeos estaban bajo el dominio egipcio, así que en ese sentido es muy difícil. Entendemos la tradición, y esto no es un curso de tradición. Yo soy judío y pues acepto la tradición dentro de lo que es, pero dentro de lo académico, la data que tenemos mayormente es que, y por las cartas de Amarna, lo que entendemos es que el imperio egipcio, aunque un tanto debilitado,
eh, se encontraba, ¿no? Y vamos a ver batallas en Laquish, donde los hititas van a empujar hacia el sur, hacia la tierra de Canaán, y los egipcios van a tratar de mantener el control que han tenido. Pero por otro lado, lo que más tarde va a ser el imperio neobabilónico también va a empujar. Pues recuerden que Babilonia, tendríamos que hablar de los sumerios, y tendríamos que hablar de varios desarrollos que hubo. Cuando hablamos de Babilonia, tenemos que ser muy específicos porque hay varios periodos, ¿no? A los cuales nos podemos referir por Babilonia, al igual que Egipto, tenemos periodos también, ¿no? Y tenemos ciertas dinastías, el tiempo de las dinastías, el imperio antiguo egipcio, el mediano, el tardío. Tenemos que saber básicamente el tiempo que estuvo controlada por los Hyksos. Tendríamos que localizarnos y tener ya un background, un trasfondo, para poder hacernos preguntas y para tener un pensamiento crítico más afinado, ¿no? más puntiagudo hacia cómo razonamos, cómo queremos engranar todos estos elementos entre lo que conocemos políticamente y lo que conocemos de las lenguas y del desarrollo de la escritura, y el desarrollo de las escuelas de los escribas, que eso va a ser fundamental para que pueda surgir algún tipo de proto-Torá, de escritos, aunque sean aislados, que luego después van a ser recopilados, van a ser editados, van a ser redactados, van a ser traducidos en la Septuaginta pues la lengua ya para ese tiempo, estamos hablando finales siglo segundo, y hay controversias, pero hay un marco bastante amplio, que pudiéramos hablar de menos de 300 años antes de la era común en adelante, entre el koiné, el siriaco, el copto. Ahí podemos llegar más adelante, ¿no? Estamos ahora muy atrás. Bueno, vamos al próximo slide. Aquí lo tenemos. Ups. Y este es muy interesante, porque vamos a ver la evolución de lo que ayer estuvimos diciendo en la primera parte, de que el hebreo va a nacer de lo que fue Ugarit, ¿no? No del mundo acadio. El árabe sale del mundo acadio, más hacia el norte de lo que hoy es, más allá de Jordania, frontera de Jordania con parte de Irak, en cierta forma. Para esa área que era donde se identifica a Babilonia, mayormente las lenguas que se desarrollan allá son en esa parte del Levante, el final, casi la punta final del Levante es el arameo. Sin embargo, ayer estuvimos hablando de un curso que ya dimos, que fue un curso que gustó mucho, sobre la fusión del culto de Elohim y de el dios El, como decir el Shaddai, el Elión, el cual nace cerca de los fenicios y nace al norte del reino de Israel, en lo que se llama Ugarit, y donde había un panteón de dioses cuya cabeza o cuyo máxima autoridad era el dios El, ¿no? Y es de ahí donde sale, de esa tradición lingüística, es donde se deriva más tarde el paleocananeo y luego lo que llamamos, y hago así, hebreo, ¿no? O la lengua cananea, que luego se va a identificar como el hebreo. Pero podemos ver aquí el desarrollo. Además, si vemos acá, no sé si ven el cursor, porque es un tanto
diría, una desventaja que no se puede escribir sobre estas láminas como se hace en Zoom. Pero si vamos a el principio de la tabla, vamos a ver a Aleph, Bet, Gimel, vamos a ver eh, la evolución de Lamed se queda casi igual, Mayin se queda casi igual, pero ya cuando vamos a Gimel, la tercera letra, vemos variantes. Bet, que significa casa, familia, que tiene el valor de 2, no, no tanta variación. Al igual que Aleph, que significa el buey o el toro, el más poderoso, porque el que tenía un buey, que tenía un toro o un buey para arar la tierra, era alguien que era pudiente. ¿Por qué? Bueno, porque el Salmo 63 dice, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, mi carne tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, dice Eimain, donde no hay agua para ver tu gloria y tu poder, así como te has mostrado en el santuario. Es una tierra llena de piedras, es una tierra mayormente, si, bueno, básicamente toda Israel y especialmente del desierto de Judea hacia abajo, se va a ver Beersheba hasta Eliad, es tierra seca, es tierra árida, es donde se desarrolla mayormente la historia de los patriarcas, es donde se desarrolla mayormente la vida de David, y cuando se habla en aguas y en pastos delicados, me hace descansar, es mayormente, no es jamás en nada de lo que nosotros nos imaginamos, sino más bien son pockets de agua que quedaban entre las piedras, entre las rocas. Y sí, lógicamente hay algunos pequeños manantiales, pero eso es tema para otras clases. Pero lo que quiero llegar es que hay ciertos conceptos, por eso vemos a Mayim, que Mayim se queda igual, que es una especie de olas de mar con una catarata y luego como una curva, lo cual significa el ciclo de que el agua cae del cielo, cae al mar o a los lagos, va a los ríos, luego a las pequeñas cascadas, a los manantiales y luego se evapora y vuelve y sube y es todo un río, es todo un ciclo. Y también tiene algo muy interesante que tiene el valor de 40, por eso es comparado a la letra Dalet, a la cuarta letra, que significa puerta, ¿no? Para abrir, para salvar o para expulsar de una casa. Es una entrada, es una salida. Sin embargo, Mayim significa, tiene esa simbología pictográfica y tiene una representación muy fuerte porque un poco de agua puede levantar un auto, puede causar un desastre, pero también agua en el desierto, pues le salva a uno la vida, ¿no? El agua tiene este dualismo de ser una transferencia, una verajá, una bendición, como también tiene el dualismo de significar caos. Y eso lo vemos a lo largo de todas las escrituras. E inclusive en las escrituras cristianas también se visualiza el agua como caos. Hay ciertos pasajes en algunos de los evangelios que habla de Pedro, que le pide a Jesús que lo salve porque se está hundiendo. Y había esta idea en el mundo de las escrituras cristianas, de los evangelios, había o hubo ese concepto de que Dios echaba los pecados y la inmundicia de los hombres al fondo de la mar y ahí vivía el Leviatán. Pero esa idea viene desde Egipto y por eso todo esto está interconectado. Tenemos al dios Ra y tenemos al dragón, y ayer estuvimos hablando en la clase un poco sobre eso, de cómo el sol, el nacimiento del sol en la mañana,
representado en este caso por Horus, era vital, y como el equinoccio de invierno era tan vital, donde el sol moría el día 22 de diciembre y resucitaba el 25, 3 días después. La resurrección al tercer día. Todos estos elementos parecen ser un tanto nuevos u originales, pero en realidad no lo son. Otro pasaje, creo que aparece Jesús transfiriendo a un hato de cerdos. Dice, pasemos a la otra orilla del lago, el lago del Kineret, o el mar de Galilea, y se encuentra en tierra de gentiles, en tierra de Gadareno. Se consigue una persona que supuestamente estaba llena de malos espíritus, y allí esa persona queda liberada porque la legión, que dentro del vocablo romano estamos hablando de 3.000 soldados plus, ¿no? Más, es transferida a un hato de cerdo, pero el hato de cerdo se despeña, ¿no? Hacia el mar, y es precisamente esa idea de que yo, Dios hablando al pueblo, perdono la iniquidad del pecado, lo he hecho al fondo de la mar y nunca más me acuerdo de ellos. Y había ese pensamiento de que en el fondo de la mar, pero eso viene desde el Leviatán y desde los monstruos marinos. Eso viene tanto desde los sumerios, la influencia, y igualmente en Egipto, en el cual había tres grandes obras, y una de ellas era el Libro de los Muertos, hablando de ultratumba y hablando de la relación entre la estrella resplandeciente en la mañana, entre la luz solar, entre el dios sol, y como reflejo de la vida. Lo mismo lo vamos a ver en los cultos cananeos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque son representaciones pictográficas de las ideas, son de los temores, de las percepciones que vamos a encontrar dentro del texto bíblico, y que en una aparentemente simple pictografía hay tanto de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, la letra Aleph significa el más fuerte, el más poderoso, significa un buey. Y cuando hablamos de un buey, hablamos de que en tierra seca y árida, el que tenía solamente una azada se podía echar semanas en preparar, sacar esas piedras y preparar eso para poder sembrar. Pero alguien que tuviese un arado y tuviera una yunta de bueyes, era millonario, era alguien porque lo rentaba, ¿no? O podía alquilar sus servicios, y lógicamente eso era la representación, no solamente en ese tiempo, sino mucho antes. Por eso tenemos el becerro de oro y tenemos estas representaciones, y tenemos a Baal y todas estas. De todo esto hemos hablado en el curso que estamos ofreciendo, que se llama el desarrollo y la fusión del culto de Yahweh y del dios El, ¿no? Son dos dioses que se fundieron, y miren dónde estamos ahorita como judíos, Yud Hei Vav Hei, y hablamos del nombre y creemos que todo esto, bueno, en realidad no, y en realidad sí. Desde el punto de vista del desarrollo de la tradición, pues es algo sagrado, es algo que se visualiza de una forma dentro de la arqueología bíblica, de la ciencia bíblica, la filología, aún mismo la antropología. Vamos a ver, y las distintas ramificaciones de esa arqueología bíblica, vamos a tener otro entendimiento, y un entendimiento de esa evolución. Como ven aquí, Aleph Bet, tenemos la letra Vav con ciertas variantes, la letra Zain, la letra Hei, Het. La letra Hei se quedó en parte muy similar, significa Hineni. Era un hombre en esta posición diciendo, Hineni, aquí estoy. Significa me presento, me muestro, ¿no? No me escondo, me presento. Y definitivamente hay cierto grado de lo que llamamos en hebreo lekabel. Lekabel, anime kabel, la mujer dice anime kabelet, es yo recibo.
Y el concepto de revelación en el hebreo mayormente tiene que ver con recibir, ¿no? No necesariamente con el concepto griego de correr el velo y mostrar algo que está oculto, sino más bien algo que se muestra, algo que no es tanto lo de estar oculto, sino es el encuentro, es el despertar, es tener esa experiencia eh, de explosión a nivel emocional, espiritual, y entrar en un nuevo estado de conciencia, ¿no? Así que el proto-paleocananeo no es hebreo. Y eso es, yo escucho mucho eso, ¿no? Cuando hablamos del hebreo, la gente piensa y dice, no, es que eso es hebreo antiguo. Ah, no. Eh, el, el- el hebreo, dentro de todas sus teorías, y cuando estuve en la escuela rabínica, pues tuve que leer bastante sobre eso. Y en realidad nosotros no tenemos una explicación del todo satisfactoria de cómo el hebreo vino a desarrollar, porque, la realidad, una cosa es el texto bíblico y lo que dice de la conquista, pero la data arqueológica que tenemos, ¿no? Y claro, ahí tendríamos que entrar en otros diríamos, una cosa es Amijair Mazar versus Israel Finkelstein, o un Gad Barneas y un Jonathan Adler, eh, eh, o a lo mejor un Joel Baden, eh, en, eh, o un Bowen, un Joel Bowen, que es un asiriólogo, o una Margaret Bryson, que es una egiptóloga. Los ponemos todos juntos, van a haber muchas cosas en las que van a concordar, que sacando la tradición a un lado, y vamos a ver cómo todos estos pueblos, ¿no? Que tenían en sí esta es la forma en que yo lo visualizo. Eh, eh, Alguien que habla español, debido a que el rumano, el portugués, el italiano, el inglés, el portugués, italiano, rumano, sí, bueno, español, son lenguas romances, pues tenemos cierto grado de entendimiento, porque tenemos muchas cosas en común. Las lenguas que son indoeuropeas, de donde sale el alemán y donde sale el ruso y otras variantes, el ucraniano, hay otras variantes indoeuropeas. Es un sistema completamente distinto, ¿no? Yo soy maestro de inglés secular, y a mis estudiantes, pues a pesar de que el inglés es una lengua romance, sin embargo, su base es germánica y son palabras de 3 caracteres, como decir cat, bat, tax, ¿no? Son palabritas cortas. Y las palabras complicadas son préstamos o ecos lingüísticos del mundo griego, del mundo del latín, por ejemplo, lo cual tenemos 4.000 palabras del latín en el inglés, que suenan igual que en el español. Asignación, assignation, información, information, eh, válido, valid, ¿no? Tenemos estos préstamos porque son lenguas romances. Sin embargo, aquí pasa algo similar, a pesar de que el acadio estaba en el extremo derecho, norte, en otras palabras, frontera con Jordania, lo que soy Jordania, Irak, y las lenguas ugaríticas se desarrollan más hacia el Mediterráneo y la costa de lo que hoy llamamos Israel, y las alturas de Golán, del Líbano. En esa área más o menos es que se desarrolla estas lenguas ugaríticas, que tienen sus variantes de acuerdo a los grupos. Y lógicamente hay muchas preguntas porque tenemos también
pueblos como los amorreos, como los moabitas, que los jebusitas, que realmente sabemos que eran cananeos y que se entendían, tenían en común ciertos entendimientos unos con otros, porque tenían la misma base, tenían una base ugarítica, pero no era lo mismo. Y algunas desaparecieron, algunas no están presentes, ¿no? Y eso hace más difícil el tener un entendimiento de la evolución y las influencias en el texto bíblico de todo esto. Bueno, vamos a pasar a otro slide y ya estoy terminando. Quiero dar esta serie de clases cortitas de unos 40 minutos para pues que se haga interesante y no sobrecargar. Así que ayer dimos una a los que y un saludo para todos. Voy a quitar acá un poco esto para ver los comentarios. Hola David, Pieris, profe dice que la academia más reciente de cómo y dónde fue escrita la Torá. Bueno, eso es todo un curso, David. Eso es lo que he estado hablando. Yo tengo mis conclusiones, los cuales son un poquito... acabo de dar un curso de 20 clases sobre la existencia de Moisés y cuándo se escribió la Torá. Y ayer hablé un poquito de eso. Pero lo que estoy primero es sentando las bases de cómo evolucionó la escritura. Porque cuando tenemos una base de cómo evolucionó las escuelas de los escribas y cómo se desarrolló la escritura y cuál era el nivel de alfabetismo que había y quiénes eran la gente que tenían por profesión. Hoy escribir no es una profesión, leer no es una profesión. Hoy lo vemos así, pero en aquel momento inclusive había gente que sabían escribir, pero no sabían leer. Y eso es un problema. Hoy para nosotros eso es algo impensable. Sí, pero ¿cómo es eso que sabes escribir y no sabes leer? Bueno, porque lo que hacían eran copistas, lo que hacían era asegurarse de que lo que se le daba a escribir lo escribían exactamente y lo verificaban y lo triplificaban y asegurarse que eso estaba a la perfección, pero eso no quería decir que sabían leer o que entendían esa lengua. Uno de los casos interesantes que acabo de mencionar son las cartas de Amarna escritas en acadio, mientras que la lengua en Egipto no era la acadia. Entonces, ¿por qué era la acadia? Bueno, solamente los faraones y ciertas personas de las clases reales o que trabajaban como escribas para las clases eran los que tenían ese privilegio, ¿no? Hoy no vemos la escritura así. Y por eso esto es importante para contestar la pregunta, porque cuando leemos el texto bíblico de que Josué y de que Moisés murió y de que se grabó, ¿qué quiere decir eso? Que grabaron la ley y la dejaron ahí escrita. ¿Qué significa eso? ¿Es un resumen o es la ley completa o qué ley era la que había o había tal cosa o es solamente el decálogo o era algo mucho más extenso como lo vamos a ver en este curso en la piedra moabita o ¿de qué estamos hablando? ¿Cuán avanzada estaba la escritura? ¿Cuántas personas realmente podían leer eso? Porque no era cuestión de dejar un masbot. Un masbot es una roca, una piedra, un altar. Es una palabra hebrea femenina donde se unían estas piedras grandes y se hacía un altar. Y luego para dejar saber a los que pasaban por ahí que ahí había sucedido algo, ¿no? Y que había sido un evento importante. Entonces, tenemos que interpretar lo que culturalmente significaban estos monumentos, los sellos que vinieron después, las escrituras, y todo eso lo vamos a tocar en esta serie de clases. Y luego, entonces, ir al texto bíblico desde una visión crítica, no desde una visión de la tradición, porque de la tradición todos tenemos
algún tipo de tradición, de creencia o de no creer o de creer en esto o lo otro. Y el hecho, nosotros de, ¿cómo estás, profesor? Saludos. Y el hecho de uno ser, pertenecer a un judaísmo no quiere decir necesariamente que no se pueda mantener ese balance entre esa data académica y la tradición, porque cumplen dos propósitos completamente distintos, ¿no? Entonces, el caso de las cartas de Amarna para mí son muy interesantes porque aunque era escritas en acadio, el, el, no era era la lengua franca para las élites, tanto en Babilonia, tanto en Egipto, ¿ok? Y es interesante porque si nos vamos a Babilonia, no era el acadio, perdón, no era el ugarítico, era el acadio. Entonces, hay teorías y alguna de las teorías es que los egipcios, a pesar de que era el imperio gobernante en ese momento. Después las cosas, siglos y siglos después, las cosas se van a cambiar, porque Babilonia después es quien va a absorber al territorio de Egipto, pero estamos hablando ya muchísimo después, y estamos hablando para el tiempo de los profetas, los 600 y pico, que es cuando ya Babilonia ha absorbido a Siria, pero eso es que en el 722 llevó lo mejor de el reino del norte precisamente hacia el área de Babilonia, porque era Siria quien conquistaba en ese momento, pero después vino este imperio neobabilónico, surge y absorbe todo lo de Asiria, más también busca expansión en varias ocasiones y tiene todos estos estados con súbditos, ¿no? Y con sátrapas, y que los deja tener sus reyes. Y eso eso es un tema sumamente interesante, no solamente desde el punto lingüístico, sino desde el punto de vista también del derecho a la tierra y de lo que el texto bíblico puede decir y lo que es aspiracional, las profecías aspiracionales de tener completa autonomía cuando en sí en el texto bíblico no hay completa autonomía. Porque vamos a ver que pues no la hay, no la hay. La única mención sea con algunos aspectos de mito y algunas o algunos elementos importantes reales es lo que tenemos del reino de David. Pero una vez que eso termina, eh, ya ahí, ya ahí vamos a ver que los grandes poderes son los que absorben la tierra y también van a absorber lingüísticamente. Es ahí, porque es imposible, ¿no? Eso es como decir, un caso interesante de Puerto Rico, no sé si es un buen ejemplo. Puerto Rico tuvo no tuvo autonomía, estuvo bajo el control español y luego, después vino la guerra hispanoamericana en el 1898, comienza en La Habana y al final los norteamericanos ganan a España la guerra, piden un botín y al final hay una invasión por un lugar llamado Guánica de las tropas norteamericanas y Puerto Rico cambia de estatus y hubo un choque lingüístico, ¿no? Donde yo pues soy mezclado, tengo de venezolano, puertorriqueño, colombiano, pero me crié en Puerto Rico y padre puertorriqueño y madre venezolana con base también colombiana. Y es interesante porque contaban los tíos de mi papá, me acuerdo, porque a mí siempre me ha gustado la historia desde pequeño, que cuando ellos fueron a la escuela había que saludar la bandera de Estados Unidos y las clases obligatoriamente eran en inglés. Cuando yo me crié en Puerto Rico, el inglés se estudiaba, pero uno estudiaba todas las materias, pero no era así, ¿no? En el 1950 aproximadamente viene un gobernante llamado Luis Muñoz Marín y hay una visita a Washington, D.C. Estoy dando este ejemplo para ilustrar precisamente esto. Y
se llega a unos acuerdos, ¿no? De lo que se llama un territorio, porque sí, o un semi-estado, o un estado con menos privilegios, bueno, como lo quieran poner, asociado a los Estados Unidos y a cambio tener ciudadanía norteamericana. Eh, pero no a la misma igualdad de los demás estados. Ahora, ¿qué surge ahí? Pues cambios culturales, cambios poderosos lingüísticos, donde también se comienza a desarrollar una especie de anglicismo y de subcultura, porque hay una inmigración enorme de puertorriqueños a recolectar piñas a Hawái y también a California y también a Nueva York, y se comienza a interactuar con este imperio, con esta nueva influencia que ya no es la española. Y lógicamente a lo mismo pasa con la cultura chicana, mexicoamericana acá en los Estados Unidos, y le está pasando a los dominicanos en Nueva York, y el lenguaje es impactado profundamente y culturalmente en esa forma. Y eso lo vemos en las cartas a Marna. La única diferencia es que la gente no tenía esa profesión, que era una profesión el hacerse escriba. Y de ahí vamos a hablar desde esa perspectiva hasta la escuela de los profetas y cómo algunos solamente se dedicaban a copiar, pero no sabían, no entendían lo que estaban copiando, pero tenían que ser muy fieles en lo que copiaban, y otros, una pequeñita élite, al menos esa es la información que tenemos a nivel académico en el desarrollo de esto. Aquí no quiero hablar del griego ni del fenicio y el paleocananeo, porque primero tendríamos que venir Ugarit, luego paleohebreo, luego las influencias fenicias, pictográficas que se remarcan durante ese periodo, y luego, de alguna forma, esa escritura tiene ciertas influencias que llega al periodo Ageo. Del mar Egeo, digo decir, o después el mundo va a desarrollarse en el mundo griego, lo cual también hay una mezcla entre lo semítico y lo indoeuropeo, y que ya hay en el griego, pero ahí podríamos llegar mucho más adelante, porque hay mucha tela que cortar antes de llegar ahí. Y por eso hay muchos elementos en el griego y en el alfabeto ruso que tienen ciertas afinidades, y en otras, como el Aleph, Bet, decimos abecedario, y decimos en el mundo hebreo Aleph Tab o Aleph Bet, la A y la B. Nosotros no tenemos un abecedario, ¿no? Porque no es A, B, C, es Aleph, es Aleph, Bet, Gimel. Se llama un Aleph. Todo eso tendríamos que explicarlo cuando llegamos a el hebreo. Pues yo creo que lo voy a dejar ahí porque llevamos 48 minutos. Ha sido un placer. Esta es la segunda clase. La estamos dando, esta serie gratuita sobre el desarrollo del lenguaje y del mundo de los escribas, tanto en Babilonia, en Egipto y en los reinos de Israel y de Yahud o de Judá, en el desarrollo de el texto bíblico. Me refiero al menos desde el punto de vista de la Torá y bueno, de todo, Ketubim, Neviim, de los portavoces o profetas, y lo vamos a dejar ahí. Y mañana domingo voy a dar otra clase más o menos en la tarde, continuando esta serie. No voy a decir cuántas clases son porque a veces yo digo 5 clases y me desvío, y como ahora que me puse a explicar otras cosas y se extiende todo así, pero van a ser varias clases y ha sido un placer estar con ustedes en este tema. Muchas gracias por su atención y les esperamos cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier discrepancia.
respetuosamente, la recibimos, la aceptamos, la consideramos. Así que muchas gracias por, pues, por el apoyo de compartir este tiempo en esta tarde. Hasta la próxima.